contar esta historia muy particular y a partir de esta historia muy particular de lo de Pierluigi Milillo y de Anna Fantilli. Bueno, también está la hija, como yo, hija de ella es hija de italiana y yo soy hijo de italiano, Carina Palacio Fantilli, eh, bueno, que está hoy ligada a la comunidad hebraica. Ella es una mezcla de diosa y pantera, esa es la verdad. Bueno, hola Ana. Hola, ¿qué tal, Tony? Sí, ahí. Todo muy Te bien. emocionaste mucho cuando hablé de los barcos. Sí, sí, exactamente, porque mi historia lo es muy emotiva, porque mi papá, cuando tenía 17 años, le tocó hacer el servicio militar y después justo estalló la guerra y hizo todo el servicio militar durante la guerra y al terminar la guerra se fue otra vez al pueblo. Yo soy de Schiavi d'Abruzzo, provincia de Chieti. Y ahí se enamora de mi mamá, que también era del mismo pueblo. Y después de unos años nace ya mi hermana mayor. Después de 2 años nací yo. Entonces, viendo la situación difícil por la que estaban atravesando y cómo estaba la situación en Italia, le dice a mi mamá, ¿qué te parece? Tengo la invitación justamente de mi padrino para venir a Paraguay. Y mi mamá es una mujer muy valiente, y mi mamá le dijo, sí, donde vos quieras yo me voy contigo. Y bueno, y así vendieron las pocas cosas que tenía, porque mi papá era analfabeto. Uh-huh. Mi mamá no. Mi mamá hizo hasta el 4º grado, pero mi papá tenía una mente que él sabía hacer todos los cálculos, hacía con la mente. Como se dice en Paraguay, aranduca. Sí, vos le preguntabas y él con la cabeza hacía todos los cálculos. Bueno, se embarcaron de Nápoles, se fueron toda la familia a despedirle, también su mamá, su papá, y la mamá de mamá le dice, mi nona le dice, ma tú sei incinta, estás embarazada, le dice. No, le dice mamá, y le mintió. Estaba embarazada de mi hermana menor. Y con todo eso ella tuvo el coraje de emprender ese viaje para venir acá. Y así fue que tuvimos la aventura esta del viaje en barco, que fue tremendo, que para mi mamá especialmente embarazada, y yo dice que era también tremenda, que no me quedaba y mi papá tenía que ir detrás mío por todo el barco. ¿Cuánto duraba el viaje? Y yo creo que como 40 días habrá 40 días. Y así llegamos a Buenos Aires. En Buenos Aires nos agarró el sarampión. ¿Cuarentena? En cuarentena otra vez. Y después de eso, 15 días parece que duró la cuarentena y emprendimos otra vez un viaje que nos llevó a Posada. Qué increíble. Y de raro. Posada pasamos a Encarnación. Y mi mamá cuando llegó a Encarnación dijo, Dios mío, ¿dónde me vine a meter? Dice que vio a las mujeres, a las chiperas con el canasto en la cabeza, descalzas, los caminos de tierra. Y te imaginas, nadie hablábamos en nada, no entendíamos. Y de ahí tomamos el tren. En tren nos fuimos hasta Asunción. Y ahí supuestamente tenía que esperarnos mi padrino. Y, sorpresa, no estaba nadie esperándonos. Y eran la noche, a la madrugada que llegamos. Qué increíble historia, ¿verdad? Sí, muy emocionante. No me vaya así porque ya voy a llorar. No, ya. Y tuvimos que dormir sobre los baúles, porque trajimos varias cosas, pero todo en baúles. Y mi papá tenía el teléfono de una familia amiga, que son los Sforza, vos seguro que los conoces, que son como parientes. Argentina Tucci. Y ellos son parientes míos no de sangre, pero sí del corazón. Sí, Cristina, Silvia, sí, la doctora Silvia. Sforza Tucci.
Todos son Sforzatucci. Muchos son, como 11 son ellos. Y bueno, pero viste que acá los italianos luego acompañan y te acogen y hasta que vos estés bien. Y bueno, y así nosotros estuvimos con ellos, nos llevaron, nos trajeron, nos llevaron a su casa. Y así mi papá empezó a trabajar de todo, de muratore, de carpintero, me contaba él, como para cerrar las maderas, para hacer Sí. madera. Y lo que también me acuerdo que Faleñame. Faleñame. Yo me acuerdo, vos sabés, que hizo un pozo así y ahí ponía la madera para cortar, con serrucho parece que era. Y bueno, también me dijo que hizo la muralla del Salesianito, Ah, mira un poco. cuando hacía de muratore. Muratore de la gente, para que sepa, es la Albañil. gente que albañil que se dedique, muratore que hace, sí, albañil. Sí, Ahí. sí, albañil. Y viste que nosotros cuando vinimos allá nos hablaba el italiano, Un dialecto tenía. era el dialecto. Y nosotros solamente también hablábamos el dialecto. Qué Yo hasta complicado. ahora, yo entiendo todo el dialecto cuando yo me voy a mi pueblo, porque en mi pueblo todavía se habla solamente el dialecto. Y yo el italiano comencé a estudiar cuando entré en el Dante. Y ahí aprendí lo que era el italiano. Y después después a mi papá le llamaron, justamente de la embajada le dijeron que había un señor que necesitaba una familia que se quede a cuidarle una quinta que tenían. De casero. De casero, tenían una casa. Pero me olvidé de decirle que a los 5 meses, en junio, nació. Nosotros salimos el 20 de diciembre de Nápoles. Y llegamos acá en Asunción en febrero, en los primeros días de febrero. Es una de las familias, una de las últimas italianas vendidas en barco sobreviviente en el Paraguay. Eso es muy, muy fuerte. Mi mamá vive todavía. Sí, pero sí, bueno, está en Italia, ¿verdad? Tu mamá. Y bueno, la última familia que llegó a Paraguay en barco. Increíble. Pero, y vos, tu historia es muy fan, porque tu papá viene detrás tuyo, Pierluigi, ¿verdad? Sí, porque, bueno, yo soy de Roma. Soy de Roma, hijo de comerciantes. Viví hasta el 2011 en Italia. Tenía una agencia inmobiliaria y empezó un poco la crisis económica donde ya los bancos no daban más préstamos. Se había complicado un poco el tema. Y, digamos, fui un poco visionario porque tenía 28 años, hijo único, y le digo a mis padres, Italia me queda chica, me voy. Y me fui a República Dominicana, en Santo Domingo, donde abrí una fábrica de queso. Ahí viví 8 años. Por caso de la vida vendí la fábrica de queso. Y como contaste, Angie se va a Angie Duarte. Angie Duarte se va a Santo Domingo porque se habían olvidado los libros. Y ahí le conozco. Y vine la primera vez de vacaciones a Paraguay. Me tenía que quedar 2 semanas, me quedé 2 meses. ¿Por qué? Porque me gustó. Vi que es un país de oportunidad, la gente muy cálida y sobre todo porque era más fácil para mí venir aquí que mover toda la estructura con los chicos. Y hoy en día tengo 2 empresas, una que se dedica justamente a la construcción y una recién nueva donde vendemos un poco de todo para el auto, cubiertas sobre todo, accesorios para auto. Y sí, cuando ya tengo 4 años viviendo aquí y mis padres decidieron entonces de venir atrás mío y ellos se quedan 6 meses aquí cuando es verano y 6 meses en Italia cuando es verano. Se escapan del frío prácticamente. Es increíble. Y vos sabés qué pienso cuando vos estás contando tu historia, Anna Fantilli. Yo, el italiano es muy particular. Mi papá a mí no me contaba las historias. Me enteraba a través de sus amigos y historias de la guerra. Ya incluso después de que él fallezca, yo me entero de historias increíbles como el caso cuando los aliados pasaban sobre el pueblo
y ellos le veían morir enfrente a los alemanes, frente suyo a los alemanes. En el caso de Cari Palacios, Karina Palacios Fantilli Ciruli, contame, Chiruli, tu mamá te contó, vos siempre supiste las historias de tu mamá, ¿verdad? Siempre, porque siempre contaban, nosotros somos 3 hermanos y mi mamá, cada hermana tiene, la mayor Laura tiene 2 hijos y mi tía Lidia, que es la menor, que tiene 3 hijos también. Y somos 2 nietas, solamente mujeres, y después el resto son todos hombres. Y siempre contaban estas historias y mi abuela era súper el ejemplo de todo porque ella era la que comandaba todo. Así como cuenta mamá, ella para mí es el orgullo hasta hoy. Yo le llamo siempre la piuvela. Y ella realmente, yo mirando atrás todo lo que cuenta mi mamá, para mí esto es, no sé, me emociona cada vez que cuenta porque realmente hoy en día tenemos todo tan fácil que ellos vinieron sin nada y todo lo que hicieron, todo lo que lograron. Y hoy en día todos sus hijos y los nietos están bien y todo eso. Entonces, para mí es un orgullo la familia que tengo. Y bueno, Pierluigi es una persona ya de los medios, tuvo un programa de radio. Cuando apenas llegó al Paraguay, puedo contar esta historia, cuando yo dejo Ñandutí y ellos se queda su horario de la tarde, ellos toman y hacen su programa ahí. Contar el programa, ¿cómo se llama el programa de Ñandutí? El programa se llamaba Show Italia. Era todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Era un programa, básicamente, sí, se hablaba, contábamos un poco sobre todo lo que era alrededor de los descendientes italianos, se escuchaba un poco de música, muchas veces venía como Ana justamente a contar su experiencia. Y lastimosamente vino la pandemia, perdimos todos los sponsors, entonces ya no pudimos continuar con el programa. Pero ahora te vamos a apoyar a ti. No, interesante. No, yo escuchaba el programa, era muy lo dinámico, lo importante. Sobre todo, Karina, tratar de hacer algo más, no contar historias literales, sino contar estas pequeñas historias que hacen las grandes historias. Porque es la única manera que la gente joven también se enganche, los chicos de 20, 25 años, se enganchen a escuchar historias, pero no contando esas historias que están en los libros, todo ceremoniosas. Claro, historia que el invitado contaba justamente como Ana, que ningún libro te puede dar una emoción así. Claro, cuando Ana cuenta la historia de la que durmieron sobre la baúl, es increíble. Sí. Te quedas así. ¿Te imaginas lo que habrá sido eso para mis padres? Llegar a un mundo así totalmente diferente, no encontrar a la persona que le dijo que venga y vos tenés que dormir ahí con tus hijos chiquitos. ¿Y por qué no llegó el padrino al...? Porque nunca supimos, porque con nosotros dice que vino también un pariente de él. Vos sabés que, como vos estabas diciendo, que los padres no te contaban la historia. Sí. La historia que yo le hice una entrevista a mi mamá, cuando viste que está la revista Los Inmigrantes y a mí Bardella me había preguntado la historia de mi familia. Entonces yo ahí me acerqué a mamá y le hice varias preguntas y hice un cuestionario. Entonces de ahí lo que yo sé todas estas cosas, pero ya de grande yo ya... O sea, te enteraste de grande. Supe todas las cosas porque ellos no contaban. Mi papá más hablaba de la guerra. Él en su cabeza era la guerra. Sí, sí. Eso vos sabés que nunca le salió de su cabeza porque él se murió con esas pesadillas de tirar bombas desde el avión, todas esas cosas. Y yo me acuerdo que él siguió tratamiento psiquiátrico con no sé cuánto, porque no pudo superar esa... Es que mi papá tampoco pudo superar el ruido de los aviones encima de la casa. Eso es lo que él siempre contaba. Pero tu papá ya nació posguerra, ¿verdad? Mi papá sí, pero siempre me cuenta la historia que estaba a punto de no nacer porque en el pueblo donde él vivía, que es Poggio Mirtedo, está a 30 kilómetros de Roma, su papá, o sea, mi abuelo, Pietro Melillo, ese día salió para hacer una compra, como todos los días. Y mi abuela le dijo que no tenía que salir porque había ruido de aviones.
Y se bombardeó la plaza ese día y mi abuelo estuvo a metro y por suerte no murió. Increíble. Cari, ¿qué contás vos cuando te escuchabas estas historias de tu mamá? Contanos algo de tu... Porque ella hoy está ligada, porque es interesante también contar esa historia, ella está ligada a la comunidad hebraica hoy en día, y esa mezcla de ese encuentro de valija, De salir del Cristo Rey y después... de encontrarse, de Cristo Rey, encontrarte con uno de la Alianza Israelita y compañía. ¿Verdad? Y le conoció en la Católica. En la en Católica. Sí, él era mi facultad. compañero, Alan era mi compañero. Alan Tauber. Sí, era mi compañero de la facultad. No, en verdad que todo, o sea, mi hermano, Juan Martín, es el que más le gusta leer y escribir y todo eso de la historia, ¿verdad? Él es muy tenemos pendiente que alguien escriba esto, porque sería muy lindo que alguien pueda contar todas estas historias para que queden para todos nuestros descendientes, Es ¿verdad? que ya están contadas las historias. Acá la contadas esta Claro, historia. pero- Es importantísimo que la gente cuente su historia. El Bieluyí y el paraguayo no es de grabar, de escribir de sus recuerdos. Y se pierden los recuerdos. Y ahí están, como dice Neri Farina, el escritor, dice, las historias no están las historias están en los subterfugios de las historias, en las pequeñas historias. Eso que, como decimos, la emoción no viene al leer un libro, la emoción te viene al escuchar esta historia. Bueno, sabe que con Ana estamos trabajando en el Comites. Sí. El Comites, por quien no lo sabe, el Comitado de los Italianos al Exterior. Y nosotros hacemos mucha actividad en la Plaza Italia. Y esa podría ser una idea de escribir breve historia que se queden grabadas en la Plaza Italia. Sería en paraguayo, sería historias bk, que quiere decirlo Bk. rap bk, cuesta Corta. decir historias cortas. Bk. Sí. Sí. Bueno, Ana, y bueno, después pasó el tiempo. Voy a continuar. Sí, perdón, te cortamos. Sí. Entonces, la familia... Que Nos quedamos en el tema el muratore, No, tu no, papá. no. Cuando a mi papá le ofrecieron el trabajo para ir a ser El casero. cuidador de una casa, de una quinta, y bueno, y mi papá aceptó. Y es con Juan Lacarruba. No sé Sí, claro. Sí. de Juan Lacarruba, que estábamos ahí en General Santo y Félix Bogado ahí en el Triángulo. En el triángulo. Esa era la quinta. Esa era la Claro, quinta. era lejísimo. Tú sabes que se pagaba peaje para llegar ahí, a General Santos. Y el camino era horrible, porque no había camino. General Santo era un camino de hecho, tierra. de hecho tierra. vos vivís hoy en día en lo que era la quinta de los Zanotti Cavazzoni, que En es Aranjuez, Aranjuez. que era la quinta de los Zanotti. Sí, exacto. Exacto. Y ahí cuenta la leyenda que en el 50 y algo, ahí ya estaba el peaje para irse a Itanramada, ahí frente a Aranjuez. Cuando yo me iba a la escuela, que me iba a Lambaré, al primero me fui a la escuela en Lambaré. Y sabes qué, me tenía que ir caminando. Desde ahí hasta la escuela que está ahí cerca de la municipalidad de Lambaré. Sí. Ir y volver. Hablamos de 1956 aproximadamente. ¿verdad? Más o menos, sí. Cuando Y después- cuando en esa época, te cuento, Pierluigi Mililo, en aquella época estaba empezando a crearse el barrio republicano en la zona donde ella vive. O sea, era como era en el monte, estaba en el monte. En el monte total era tal es así que mi papá empezó a trabajar y con mi mamá empezaron a plantar verduras para nosotros. Y después él le sobraba la verdura y entonces empezaron a vender también las verduras que le sobraban a los vecinos y mi papá compró un carrito y salía a vender. Después con lo que ganó empezó a comprar una vaca y empezó a progresar. Y una vaca tenía su cría, un toro compró y después así vendía la leche y así ellos empezaron a surgir y poder estar en el lugar de que ahora, o sea, donde nos puso a nosotros que era el sueño de ellos, que querían una vida mejor para sus hijos, porque ellos vieron que en Italia no tenían el progreso que podían tener acá. Claro, porque le mandé la estadística de la Sí. migración italiana y en el mundo,
y en el 62 cae, termina, deja de haber esa migración italiana. ¿Sabe que hoy en Paraguay hay un 37% que son descendientes Claro. italianos? Sí. Muchísimo. Claro, Y ya más son creo. 14.000, Casi 15.000. son casi 15.000 que Los ya que son tienen- inscritos aire con pasaporte. Sí, con pasaporte. Claro, pero hijos y nietos italianos, ¿cuántos Eso serían? no, No no. sabemos, pero bueno, hay que tener en Pocos cuenta son. que en la época de la colonia hay apellidos que son paraguayos, que son Rivarola, Aquino, Osorio. Ahí entramos en otra historia que sería interesante escuchar Sí. por Ana, que cuando Sí. se llegaba con el barco, Sí. te pedían nombre y apellido, y muchas veces escribían mal. Ay, yo te voy a contar Sí. que yo cuando me fui para hacer mi carnet permanente de inmigrante, me voy y le muestro mi cédula. Yo tenía mi cédula. Y vos sabes cómo mi papá me anotó, porque él siempre, con el dialecto seguramente, me escribió Gana. Ah, por el dialecto. Gana. ¿Eh? Entonces yo ahí en el registro de inmigraciones estoy inscripta como Gana Fantilli. Y si en el caso de los TC, como añade, el lucano es un idioma Pero vos sabés que a mí inentendible es el to- dialecto. Toda Y la dice que vida hay- mi papá me llamaba Gana, Gana. Gana, Gana. Y mi mamá también. Gana. Claro, porque en el dialecto, el dialecto de este lucano no es manjare, es manjaj. O sea, es una mezcla de Dios de Pantera con el español, el francés y todo lo demás. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a un corte, estamos con nuestro amigo Pierluigi Milillo, que es hicimos hoy una mezcla acá entre uno de las últimas italianas o familias italianas llegadas en barco a Paraguay y un italiano Nobel paraguayo acá, enamorado de una paraguaya que vino a quedarse hace 4 años, y Karina Palacios Fantilli de Tower, que es la hija de Ana Fantilli, que está en mi misma posición, es hija de una italiana y yo hijo de un italiano. Bueno, volvemos enseguida con más cuadernos de barrio. Estamos aquí en estos cuadernos de barrio como todos los sábados de 2 a 4, hoy de 2 a 3 de la tarde, porque después hay rally, y estamos con Ana Fantilli Cirulli, y digo a lo Paraguay, nomás que la gente dice Cirulli en Paraguay, y Pierluigi Milillo, Melilo. que la gente dice Milillo. Y es Melilo. Y es Melillo, ¿no? Porque acá hay Milillo y hay Melillo en Paraguay. Sí, claro, Lía Milillo. Milillo. Y bueno, que él es comunicador, es empresario comunicador, llegó a Paraguay enamorado de una paraguaya de manera muy particular, que contamos recién, por el olvido de unos libros, y Ana Fantilli, que es una de las últimas familias llegadas en barco a Paraguay en 1951, de una manera que nos contó emocionante, Sí. Pierluigi, ¿verdad? Estábamos casi todo al punto de... De piangere, Ah, di piangere. de piangere. Pero Karina Palacios ya escuchó lo de su mamá esta historia, ¿verdad? Antes, Pero ¿verdad? igual se emociona cada Sí. vez. Sí, pero antes de venir ella tenía miedo. Yo le decía, mamá, anímate a contar tu historia porque es súper interesante que toda la gente pueda conocer y que todo el sacrificio que hizo su familia valió la pena para todos nosotros. Así es. Y ibas a seguir contando la historia de novelesca de tu después- familia. Sí, después de estar mi familia mucho tiempo acá en la quinta de La Carruba, mi mamá siempre era más ambiciosa, quería superarse. Entonces le dijo a mi papá que ella quería una despensa grande de ramos generales. Y justo enfrente de donde nosotros estábamos había una casa con un... Sobre Félix Bogado. Sobre Félix Bogado, enfrente mismo a la quinta de Juan Lacarrúa. Y entonces alquiló eso. Y entonces ahí pusimos unas despensas grandes de ramos generales. Y cuando esos estaban todas las burreritas de Lambaré que venían al centro, que llevaban sus cosas y a Al la mercado. vuelta se surtían para volver a sus casas. Y ese era el estacionamiento de las burreritas frente a nuestra despensa de ramos generales, que era despensa ramos generales Abruzzo se llamaba Qué lindo. eh. El origen. Y también teníamos varios vecinos que también se surtían de nosotros. Enfrente estaba Montanaro.
Sabino Augusto Montanaro. Y también Nicolás Bo, que siempre todos los sábados venía y se surtía de nosotros. Y otros también de Lambaré que venían y se surtían de nosotros y llevaban para sus negocios. Y nosotros también ya ahí ya le ayudábamos a mi mamá. Y después nos fuimos al colegio, después terminamos el colegio y yo seguí la facultad. No, yo me fui a Italia después de terminar el sexto curso. Ingresé a la facultad de Química y Farmacia. En Italia, No, acá. No di examen de ingreso porque ingresé como extranjera, porque cuando eso había un convenio y vos podías ingresar a la facultad como extranjera. Pero yo ese año no cursé porque me fui a Italia y me quedé allá 4 meses y preferí eso. Y fue tan lindo eso, que me fui a Italia, le conocí a mis abuelos, a toda la familia. Y cuando volví, sí, terminé el colegio, me casé, tuve mis hijos, como dijo Karina, que tengo 3 hijos. Karina es la mayor, que tiene 2 hijos ya grandes. Una hija de 23 años va a tener. Los hijos Karina. de Ana Fantilli, de la italiana Fantilli, entraron en un colegio de curas españoles. Sí, en el Cristo Rey, no quisieron entrar en el... Sí, O sea, así como también yo. ¿sabes por lo que pasó? Que mi ex marido era ex alumno del Cristo Rey, entonces... Pero te voy a contar una cosa, Pierluigi. Sí. En mi aula de Cristo Rey había 4 hijos de italianos, nacidos en Italia. O sea, 4 hijos de italianos en mi mismo curso. Es increíble, ¿verdad? Pero así es la vida. Así es la vida. Mucho, ¿no? Mucho. Son 4 en la cada época. aula siempre. No, claro, porque nosotros somos de las últimas camadas de hijos venidos en barco de Italia. Nosotros, ustedes ya fueron casi los últimos en venir. En los años 40, eso era, y los años 30, y la oleada de inmigrantes era increíble, ya de 1890, tomaban barrios y decían que los barrios, los más chuchis vivían en ciertos barrios, eran tantos los que venían, y los repolleros vivían en Tuyucuá. Atrás de la cancha de Acá de Libertad. Sí. Los repolleros le Los decían, ¿no? repolleros, claro, por los repollos, ¿verdad? Todos tenían jardines, mi abuelo vivían. Todo lo que el que diga acá que vino a Paraguay, que vino de algún reinado italiano, todos venían de la porca miseria. Esa Todo era- con una mano adelante y otra todos atrás. venían de la porca miseria. Así, Pero no venías. nosotros por lo menos fue así. Eso Sí, no, es yo te cierto. digo, Pero se trabajó duro y mi mamá y mi papá, los dos trabajaron duro. Porque Sí. cuando estuvieron con el negocio ese de la despensa, ellos se compraron una casa en Quinta y Parapití y que mandaron a construir una casa grande, donde ahora estaba un banco, ahora se alquiló a un banco, ahora está Pharmacenter sí, abajo. sí, grande la casa. Ahí en Quinta y Parapití, Sí. todo eso, porque primero se construyó la parte de la esquina y después se Qué hizo increíble, 2 Pierluigi. departamentos. Es que estamos callados porque Pierluigi... No, estamos escuchando, porque es interesante. Pierluigi es muy hablador también. Pero ¿quién creyera? Una familia que llegó, no la encontró a la persona que le invitó a venir y durmieron sobre su maleta, sus de los baúles. baúles. Después tuvieron, en esa época era una gran cosa tener una casa de 2 pisos en la esquina de Parapití y Quinta. Hasta ahora está ahí. Sí, ahí está. Y justo Y- estábamos hablando en el corte que creo que antes había un poquito más de humanidad y la colectividad italiana era más unida, más fuerte. Claro, porque estaban los italianos de Italia todavía. Sí. ¿no? Hoy ya son los nietos y un poco como hijos. Pero siempre esta unión con la familia Sforza, esa nunca se perdió y hasta ahora. Y yo, cuando estaba contando de mis hijos, que ella tiene 2 hijos, la nena que está estudiando medicina, que ya está en el 5º curso, y un varón que se recibió el año pasado está ahora en Israel. Vos sabés que contar la historia de los Sforza, porque ellos eran dueños de una... Forza hay muchos Forza en Areguá. En Nonipacaraí, En Ipacaraí. Ipacaraí. ellos son. Son de Ipacaraí. Ellos son, son sí, de sí. Ipacaraí. Sí. Bueno, pero después tenían la granja, las vacas acá, eso en la soberanía Mariscal López tenían la quinta.
No, ¿verdad? sobre aviadores. Aviadores que Lo tenían. que era de su colillo. Ellos ahí tenían sus Ahí, vacas. y ahí lo que nosotros nos fuimos. Bueno, Yo me acuerdo. contá esa historia de las vacas en lo que hoy es el Shopping del Sol. Sí, lo que hoy es el Shopping del Sol. Ahí están y las vacas de nosotros Forza. todos los domingos teníamos que almorzar juntos ahí. Y veníamos, mi papá primero se compró un carrito, después una camioneta para repartir la leche. Y así también él fue progresando. Qué trabajo, ¿no? Entonces eran vacachuchi. Y No. vos sabés que yo era tan traviesa, siempre fui muy traviesa. Y yo aprendí a manejar el vehículo cuando mi papá de siesta y yo le sacaba y ahí en las callecitas, yo sola nomás agarraba y me iba y practicaba. Después cuando un día me voy yo al centro con la camioneta de mi papá, una Peugeot que tenía el cambio acá. Y Lechera, una lechera. Esa lechera. Y entonces me voy, mi amiga que es como mi hermana, es Carmen Codas, y Emi Escabone y Mirta Soerensen, éramos las 4, el cuarteto. Sí. Y me voy a lo de Robaste Carmen. la camioneta. Robé la camioneta, me fui al centro, me voy a la casa de Carmen y nos subimos en la camioneta. Vos no sabés que de repente me salió así en una calle uno y sabes que se me dobló así, frené y se me dobló así la camioneta. No chocaste. No choqué. Qué Gracias suerte. a Dios. Qué suerte. Pero vos sabés que yo, para venir al colegio, al Dante, venían en colectivo, ¿verdad? En la línea 9. Pero me daba tantas náuseas. ¿Por qué? Y porque yo siempre tengo vértigo cuando me subo en los vehículos. Y mi papá me compró un vehículo. Yo tenía 14 años, 15 años, yo ya tenía un vehículo. Me acuerdo que era un... Pero increíble. Perdón, sí. Sí. No, las vacas, cuando usted no lo crea, señor Mililo, las vacas, esa que dice ella. ¿Dónde te sale? Melilo. Melilo, señor Melilo. Pues, Con M-E. Melilo, señor Melilo. ¿Sabe qué? Hasta el año 94, las vacas estaban en ese lugar donde está el shopping. Del 94. Hasta el 94, estuvieron las vacas ahí. Sí, después les pidió y ellos se mudaron a un poquito más hacia allá, hacia donde es ahora el grupo habitacional aeropuerto. Sí, ahí mudaron las vacas. se mudaron las mudaron, vacas. ahí se mudaron las vacas con él, ellos se mudaron. Y después ya se fueron a Ipacaraí. Esa es la historia de los Forzatucci. Otra historia también. Otra historia novelesca. Hermosa historia también. Y bueno, Argentina Tucci, como te contaba fuera del micrófono, un día lleva a la casa de lo de Forza y me dice, ¿quieres huevo? Huevo me dice italiano. Me trae un plato gigante y había 8 huevos en el plato. Manja, me dijo que era la base de la alimentación. Y después me voy a la casa de los ñemi, que el abuelo era español, y me decía, come hijo el arroz, que es la base de la alimentación. La versión italiana y la versión española de la base de la alimentación. Así es. Está muy callado, Melilo. No, yo estoy Es que escuchando. yo parece que tengo todo el micrófono. No, pues. no, No, pero ni punto de parogación con lo que está No, contando. pero vos Ana, tenés otra historia, Melilo. Oye, Pierluigi, vos tenés otra visión de un inmigrante. Él ya es de otra yo generación. vine en avión, imagínate. No, Él ya viene con plata, no es que viene ya con... y cuando es como nosotros. Nuestro amigo experto en aviación, Alejandro Dávalos Sotomayor, va a decir, sí, gracias al jet, a la era del jet, pudiste venir y llegar hasta Paraguay. Y dice que antes había un vuelo directo Roma-Asunción. Cuando No. estaba la compañía Alitalia. No, ella no llegó a venir a Paraguay. Hacía unos charters y llegó a venir, pero nunca hubo vuelos frecuentes de frecuencia normales directos. Iberia sí había todo de Madrid, pero nunca hubo. Italia sí tuvo un representante acá, que era el señor Amore. El señor Amore era el representante de Amore, que quedaba en el Segesa. Estaba el cartelito, el enorme ahí que tenías frente al San Marco, ahí un cartel de Italia luminoso al Italia, pero nunca llegó a venir. Era lo que siempre una vez contaron en un artículo, contaba, siempre se sentaba el señor D'Amore, se sentaba el señor Melis, se sentaba mi papá y otros y soñaban que algún día al Italia iba a llegar a Paraguay y te contaron un sueño.
Nunca llegó a Paraguay al Italia el Pierluigi. O sea, pero pensaban, querían, porque Amor era el representante de Alitalia en Paraguay, y Meli tenía Turinter, agencia. una agencia de viaje, y mi papá era el amigo que se sentaba en la mesa del San Marcos. Estaba la mesa de los italianos, la mesa de los judíos, la mesa de los turcos y la mesa de los españoles. Quería armar el negocio. Sí, Melis le vendía el pasaje a todos los Sí, a italianos los que estaban italianos. acá. Sí, Mario, señor Era muy- Ignacio Meli, era sí. barítono. Mm, Muy amigo, cantaba. cantaba con Fernando Me encantaba. Especiales, Ana María Casamayoret y Clotilde Van Yo me Meli. acuerdo de él y Sí. de la señora también. Bueno, voy a contar Sí, todo todo lo de cuenta- mi sí, hijo. sí. Bueno, después tengo a Karina, después tengo a Juan Martín, que es abogado. Y un- Él y un es médico, juez, ¿verdad? Él es juez en lo civil, y un médico que es Jesús, es traumatólogo. Juan Martín tiene un hijo, Nicolás, de 10 años, y Jesús tiene 3 hijos, mellizos de 9 y ahora tiene un nene de 1 año. Pero una pregunta, Pierluigi, ¿cuál es la perspectiva, cómo ves vos la relación ítalo-paraguaya Pero me habla entre la colectividad o entre los dos países. entre los dos países? Bueno, entre los dos países ha crecido mucho. Si piensa que en los últimos años se cerró un acuerdo entre Paraguay e Italia para la doble ciudadanía. Se está trabajando también para que esto sea posible en Italia. Hay mucho italiano, como te estaba comentando, hay muchos inversionistas que están mirando mucho al Paraguay, porque la pandemia lo demostró. Paraguay fue un país que tuvo la moneda estable del Mercosur. Hoy el euro está a 8.000. Es un país donde se puede hacer muchas inversiones a nivel inmobiliaria, en el campo agropecuario. Es un país donde se puede todavía hacer mucho. Sí, están viniendo muchas personas jubiladas, porque allá justamente la jubilación, allá hay gente que le dan 1.000 euros o a veces menos, entonces allá no le rinde y le rinde mucho acá. Se debería trabajar en esto, en hacer un convenio entre Italia y Paraguay. Estamos trabajando con el comité en varios puntos, también por el tema de la licencia de conducir para que sea reconocida aquí. Hay sectores interesantes aquí, sobre todo porque es un país que tiene ventaja. No sé si conoce la ley de la maquila. Hay ventaja por el tema de la electricidad que a muy bajo costo, la mano de obra todavía accesible, los impuestos no son caros, porque en Italia hoy en día tenemos una presión fiscal que llega casi al 60%, entonces es más fácil una empresa que cierra que una que abre. Y aquí todavía hay ventaja, por eso que en poco tiempo yo tuve la oportunidad o suerte de poder abrir 2 empresas, la cual la dos se llama Italcasa y la otra se llama Italcar. Increíble, pero y aparte del 38% de la población paraguaya tiene sangre Descendencia. Tiene sangre. italiana. Sí. Sí. Incluso la gente que ni sabe que hay apellidos como Aquino, otros apellidos que son están ya casi paraguayizados, que son apellidos italianos, de origen italiano. Karina, por ejemplo, cuando le quiso que su marido sea italiano, le dijo el cónsul, ¿para qué crees que Tauber sea italiana? Le dice. Así mismo le dice. Alan Tauber es el nieto de un legendario judío en Paraguay que hizo el primer edificio en altura, el edificio monumental que está en la esquina de la Plaza 25 de Uruguaya. Mayo y Antequera. Realmente don Jacobo Tauber era un personaje de leyenda. Cuentan historias Y la increíbles joyería. de la joyería y cuentan historias increíbles de cuando un día pasa por la vereda Stroessner y le dice, señor Tauber, ¿le puede ayudar a fulano? Y le dice que le ayude a un turco. Así es. Justamente. Le dice el judío, le ayuda. Él siempre hacía bromas. Él hacía muchas bromas, ¿verdad? El abuelo. Él fue nuestro testigo y yo nunca más, o sea, todo el mundo ese día se acordaba, me quieren hacer firmar un pagaré, dijo así, porque Sí. en broma, así, en medio del acto de
de civil. Y la abuela estuvo en Sí. campo de concentración, la abuela Sí. de Alan Tauer. Sí. Tenía la La tía marca. también. Sonia. La tía también. Sonia y su hermana. Y Estera. Estera. Estera Abramovich. Sí. Bueno, tenemos que nos estamos yendo. Genial esta tarde. Casi nos fuimos para el lado de la comunidad hebraica. Eso es para otra vez, otro lugar, otro momento. Y después también José Zanotti tiene que contarnos las historias. Pero hay la historia literal de los italianos del Paraguay. Hay un librito muy interesante que está que tiene Servilibro, que es el libro Los italianos en el Paraguay, increíblemente escrito por una española, Josefina Pla. El librito Los italianos. Y habla y cuenta la historia. Pero dice, hay varios. sí, de la Matuna. Ah, acá. Matuna Ah, también. tengo Ese que no abrir es. para Ese acá. no es. Ese es el último, ese de los apellidos. Pero él escribió uno también de los italianos. Este es de los descendientes. apellidos. Sí. No, ese es de todos los apellidos que hay acá en En el Paraguay. el Paraguay. Tengo que abrir y mostrar Sí, acá. sí, sí, sí. Este libro que me envió Eduardo Matuna, Italianos y descendientes en el Te manda Paraguay. muchos saludos también, Dale, Eduardo. sí. Que alguna vez le tenés que hacer. Él Sí. solo dice una Todo lo entrevista. italiano del 1876 hasta el 2020. Sí, bueno. Gracias a Karina Palacio Fantilli de Tauber, Pierluigi Melillo, Melillo, y Ana Fantilli. Fue emocionante. Me quedé para siempre se me dice la película de tu historia al llegar al Paraguay. Gracias. Que te hay que escribir la historia esa. Gracias, Uli, gracias a Kevin y Silvia Otazo por esta tarde, cortita tarde, hasta el próximo sábado a las 14 horas. O mañana escribimos en el diario una historia muy particular. Se llama Arquitectura, Poesía y una casa no terminada. O si no, síganos el lunes en Universo 970 en Viajes de Radio. Chao, chao.